Max caminaba solo, sus patas apenas tocando la tierra caliente del vasto campo. El sol caía implacable, y el aire era denso, lleno de polvo y calor. No tenía dueño, ni un refugio que lo esperara. Su vida había sido un largo viaje de lucha y supervivencia, un día tras otro, tratando de encontrar comida, agua y, sobre todo, un lugar donde sentirse seguro. Era un perro callejero, despojado de todo lo que podría haber sido suyo, el cariño de un hogar, una familia que lo cuidara. La calle le había enseñado a ser rápido, astuto, a desconfiar de todo y de todos. Nadie en el mundo parecía interesado en él. Durante los primeros días de su vida, Max había sido amado, o al menos eso pensaba. Pero un día, sin previo aviso, su hogar cambió. Fue abandonado en una calle sin nombre, en un lugar que nadie recordaría. Primero fueron los días de hambre y miedo, después la aceptación. Vivir en la calle era una batalla constante, con cada perro por su cuenta, luchando por los restos que quedaban atrás. Así había sido para Max, hasta ahora. Sin embargo, ese día había algo diferente en el aire. Aunque el calor era agobiante, Max caminaba con más esperanza que nunca. Había encontrado un trozo de carne tirado cerca de unos arbustos. Max se acercó con cautela, su instinto le decía que algo podría estar mal, pero el hambre que sentía era tan grande que no podía resistirse. Comió con avidez, devorando el trozo de carne como si fuera lo último que comería en su vida. De repente, el viento trajo consigo un sonido distinto. Un rugido bajo y poderoso se hizo presente, cortando la quietud del paisaje. Max levantó la cabeza, sus orejas se movieron en alerta, y su corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que algo no estaba bien. Miró hacia el horizonte y vio una sombra enorme acercándose a gran velocidad. El rugido se repitió, esta vez más fuerte. Max no necesitaba pensar dos veces para saber qué era. Un león. La amenaza más peligrosa que podía enfrentar en este lugar. Su cuerpo se tensó de inmediato. Sabía que no podía ganar, no podía huir. Su único instinto ahora era sobrevivir. El león se acercaba, sus ojos fijos en él, su cuerpo imponente y lleno de poder. Max no tenía posibilidad. El miedo lo paralizó. El gran felino estaba tan cerca que podía oír el crujir de las hojas secas bajo sus patas. En su mente, Max pensaba que este era el final. Pensó que, finalmente, después de todo lo que había sufrido, la muerte lo alcanzaría en forma de este gigante salvaje. A lo lejos, el león comenzó a acelerar su paso, sabiendo que había encontrado una presa fácil. Max apenas pudo reaccionar. Con sus patas cansadas y su cuerpo debilitado por la vida dura que había llevado, intentó correr. Corrió lo más rápido que pudo, pero el león no se detuvo. Cada paso de Max era más lento que el anterior, hasta que su respiración se convirtió en un jadeo desesperado. El león lo alcanzaría en segundos, y él lo sabía. Se preparó para lo peor. Pero en ese mismo instante, algo increíble sucedió. Un rugido aún más fuerte y feroz rompió el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, apareció una figura imponente entre Max y el león. La tierra tembló al sonar otro rugido, y Max, en su desesperación, apenas podía creer lo que veía. Ante él, una leona de gran tamaño se interpuso entre él y su atacante. Con una velocidad que no le permitía comprender, la leona saltó hacia el león, atacándolo con furia. Max observó, atónito, cómo la leona luchaba con valentía contra el león. Garras afiladas se hundían en la piel del gran depredador, mientras que el león, sorprendido por el ataque repentino, intentaba retroceder. La leona era un torbellino de fuerza y determinación. Cada golpe que daba hacia el león lo hacía retroceder un paso, y Max no podía creer lo que sucedía ante sus ojos. Nunca había visto algo tan increíble. El león, enfurecido por el ataque, intentó contrarrestar, pero la leona no cedió ni un milímetro. Ella era tan rápida como el viento, tan feroz como el mismo sol. La pelea entre ellos era salvaje, pero lo que Max no sabía era que esa leona no solo estaba luchando por su propia supervivencia. Ella estaba luchando por él. Max, al principio paralizado por el miedo, comenzó a sentirse extraño. Aunque había estado acostumbrado a vivir solo,
ahora no podía evitar observar a la leona, que luchaba sin descanso por protegerlo. No sabía por qué lo hacía, ni qué la impulsaba, pero algo en su interior le decía que esa leona no era su enemiga. Ella era su salvadora. La lucha entre el león y la leona continuaba, con la feroz hembra manteniendo su territorio. El león estaba siendo empujado hacia atrás por el ataque continuo, y en un momento de distracción, la leona aprovechó para darle un golpe decisivo, haciendo que el león retrocediera aún más. El león, exhausto y confundido por la resistencia de la leona, finalmente dio un paso atrás, sin entender completamente por qué había fallado en su caza. En ese instante, Max apenas podía creer lo que sucedía. El león, derrotado por la leona, comenzó a alejarse lentamente, sus ojos aún llenos de furia, pero también de desconcierto. Max estaba a salvo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una chispa de esperanza, aunque fuera pequeña. Y cuando el león desapareció entre los arbustos, Max miró a la leona, quien, exhausta pero victoriosa, lo miraba con una calma sorprendente. Max no sabía si podía confiar en ella, si esta era solo una cuestión de supervivencia o algo más profundo. Pero algo en sus ojos, algo en su mirada, le decía que esa leona no era solo un animal salvaje. Ella había hecho algo que él nunca habría esperado, había salvado su vida. Mientras el sol comenzaba a esconderse en el horizonte, Max permaneció allí, inmóvil, observando a la leona, quien, ahora tranquila, se recostaba en el suelo, como si esperara algo de él. Max no podía comprender cómo una criatura tan poderosa, que había luchado con tanta intensidad, podía ser tan serena ahora. Él, un simple perro callejero, había sido testigo de algo más grande que él mismo, algo que cambiaría su vida para siempre. Max observó cómo la leona, aún respirando con pesadez, se sentó lentamente sobre el suelo polvoriento. La luz del sol estaba empezando a desvanecerse, tiñendo todo de tonos naranjas y rojos. El aire estaba impregnado con el intenso olor a tierra, a sabana, a vida salvaje. Max no podía dejar de mirar a la leona, que parecía estar completamente tranquila ahora, a pesar de la feroz batalla que acababa de librar. Él no entendía lo que acababa de suceder. Cómo una leona, una criatura tan poderosa y temible, había decidido protegerlo de un león tan imponente. La pregunta rondaba su mente como un eco distante. Después de unos momentos, la leona levantó la cabeza y lo miró, sus ojos profundos reflejaban una serenidad que parecía fuera de lugar después de una lucha tan violenta. Max, aún confundido, no pudo evitar acercarse un poco, con la cautela que lo había acompañado siempre en su vida de callejero. La leona no se movió, no mostró agresividad alguna. Al contrario, parecía esperar que él se acercara. Max no lo pensó mucho más, algo en su interior le decía que no debía tener miedo. Se acercó lentamente, sus patas no dejaban de temblar, no por el miedo, sino por la incredulidad de que aún estuviera vivo. Había sobrevivido a una caza tan mortal, algo que nunca habría imaginado. A cada paso que daba, la leona lo observaba, sus ojos fijos en él con una mezcla de curiosidad y compasión. Max se detuvo frente a ella, sin saber qué hacer. La leona, a pesar de su ferocidad, no parecía tener intención de atacarlo. En lugar de eso, inclinó su cabeza ligeramente, como si lo estuviera invitando a acercarse más. Max, sintiendo una extraña conexión con ella, dio un paso más cerca. Al principio, no sabía si debía tocarla o simplemente observarla. Pero algo en la leona lo tranquilizaba. A pesar de todo lo que había vivido, algo en ella le daba seguridad. Era un sentimiento que no conocía bien, algo más allá de la lógica y la razón. Era la sensación de que, por una vez en su vida, no estaba solo. La leona suspiró suavemente, y Max, como si entendiera lo que ella quería decir, se sentó a su lado. El aire se volvió más fresco a medida que la noche comenzaba a caer, pero el silencio era profundo y pesado. No se oía nada más que el suave viento que pasaba entre los arbustos y el lejano sonido de algunos animales nocturnos. Max observó a la leona en silencio, preguntándose qué haría ahora. ¿La seguiría? ¿Se quedaría con ella? ¿Qué quería ella de él? La leona rompió el silencio primero. Con un suave gruñido, comenzó a lamerse las patas traseras, limpiando las heridas que había recibido en la pelea.
Max no se atrevió a moverse, pero observaba con atención cada uno de sus movimientos. Nunca había visto una leona de cerca, y mucho menos en una situación como esa. A pesar de la brutalidad con la que había luchado, ahora estaba casi calmada, cuidándose a sí misma, como si no hubiera pasado nada. El cachorro, como siempre había hecho en su vida de callejero, se adaptaba a las circunstancias. Estaba acostumbrado a la supervivencia, a buscar lo que necesitaba, pero esta vez, algo era diferente. Algo en la leona lo hacía sentir que no tenía que buscar más. Por primera vez, sentía que podría encontrar algo que nunca había tenido, una especie de familia. Aunque no entendía por qué, sabía que ella lo había salvado por una razón. El tiempo pasó lentamente, mientras el cielo se oscurecía completamente. Max podía escuchar el sonido de la vida nocturna, los animales que comenzaban a moverse por la sabana. Pero lo que más destacaba era la presencia de la leona. Ella era un ser tan grande y majestuoso que Max no podía dejar de admirarla, aunque en el fondo sabía que no debía confiar en nadie. Sin embargo, había algo en sus ojos que lo hizo sentir que no debía temerle. Algo que lo invitaba a seguir en su compañía. La leona se levantó después de un rato, moviéndose con gracia a pesar de las cicatrices de la pelea. Max la miró, sin saber qué hacer, pero sin moverse de su lugar. Ella lo miró nuevamente y, como si leyera sus pensamientos, dio un pequeño gruñido suave y comenzó a caminar en dirección a un grupo de árboles cercanos. Max la siguió sin pensarlo. La leona se movía con elegancia, y Max trataba de mantenerse a su ritmo. No era fácil para él, sus patas estaban cansadas, y el viaje había sido largo, pero algo lo mantenía en pie, la curiosidad de saber qué sucedería a continuación. Poco después, llegaron a un pequeño claro en el bosque. La leona se detuvo en el centro y se tumbó en el suelo, descansando en la sombra que ofrecían los árboles. Max, después de un momento de vacilación, se tumbó cerca de ella, sin apartar la mirada. Aunque no sabía qué iba a suceder, sentía que había encontrado algo valioso, algo que no quería perder. La leona se acomodó en el suelo y cerró los ojos, pero no parecía dormir. Max, por su parte, también se sintió seguro en ese lugar, más de lo que jamás habría imaginado. Las horas pasaron, y el silencio continuó reinando en el claro. Max, aunque agotado, no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido. No solo había sobrevivido a un encuentro mortal con un león, sino que también había sido salvado por una leona. Y ahora, aquí estaba, en este claro, con ella. Algo en su interior le decía que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Nunca antes había tenido una protectora, alguien que luchara por él sin pedir nada a cambio. Pero allí, en ese momento, Max sentía que había encontrado algo que nunca habría esperado, una compañera de viaje, una amiga en la que podía confiar, y que, de alguna manera, lo había aceptado. A medida que la noche se hacía más profunda y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, Max se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había sufrido, su vida había cambiado en un instante. Y, aunque no sabía cómo seguiría la historia, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podría haber un futuro lleno de esperanza. El sol comenzaba a alzarse lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas. Max despertó, sintiendo el calor de la mañana sobre su pelaje. Se estiró y se sacudió, mientras observaba a su alrededor, intentando orientarse. La leona seguía allí, tranquila, descansando bajo la sombra de los árboles, como si nada hubiera pasado la noche anterior. El aire estaba fresco, y el murmullo de la sabana despertaba a la vida. El pequeño perro callejero se sentó y la observó por un momento, como si todavía no pudiera creer que realmente había sobrevivido a una experiencia tan peligrosa. Al principio, Max pensó que todo había sido un sueño. No entendía cómo una leona, tan poderosa y salvaje, había intervenido para salvarlo de un león que claramente lo habría devorado en cuestión de segundos. Pero ahí estaba ella, la misma leona que lo había protegido, que había luchado con tal ferocidad, que lo había salvado de la muerte. La leona, aunque exhausta, no parecía afectada por la pelea de la noche anterior. Se levantó con calma, sus movimientos eran gráciles, como si el tiempo no le pasara factura. Max, por su parte, aún no podía dejar de preguntarse por qué lo había hecho.
¿Qué había visto en él? ¿Por qué arriesgarse de esa manera? La leona caminó hacia el borde del claro y observó a su alrededor, sus ojos tan agudos como siempre, explorando cada rincón. Max la siguió, por pura curiosidad, sintiendo una mezcla de gratitud y asombro. Aunque no comprendía por completo sus acciones, algo en su corazón le decía que no podía alejarse de ella. Algo en su interior le decía que esta era su oportunidad, la oportunidad de aprender, de sobrevivir, de encontrar algo más allá de lo que conocía. El pequeño perro se acercó más, pero no se atrevió a hablar. Sabía que, aunque la leona no le había mostrado hostilidad, no era su amiga. Era un ser salvaje, tan ajeno a su mundo como él lo era al suyo. A pesar de eso, Max no podía evitar sentirse atraído por su presencia, como si hubiera algo profundo y antiguo en ella que le hablaba, algo que no podía explicar. Después de un rato, la leona se giró y, sin previo aviso, comenzó a caminar hacia un pequeño río que corría cerca. Max, con el corazón acelerado, la siguió sin pensarlo. La leona parecía tener un propósito, como si supiera exactamente dónde ir, mientras que Max simplemente la acompañaba, sin comprender completamente por qué lo hacía. El sonido del agua corriendo llenó el aire mientras llegaban al río. La leona se detuvo en la orilla, y Max, un poco más atrás, se sentó a observarla. Ella se inclinó hacia el agua, lamiendo con suavidad sus patas, disfrutando del frescor que el río ofrecía. Max, sin pensarlo, también se acercó y bebió de la misma agua. La sensación del agua fría tocando su garganta le hizo sentirse renovado, con más fuerza. Por un momento, olvidó todo lo que había pasado. El hambre, el miedo, las cicatrices de su vida en la calle parecían desvanecerse con cada sorbo que tomaba. Sin embargo, aún no podía evitar sentirse vulnerable, en especial cuando observaba a la leona. El sonido del río era relajante, pero el silencio entre ellos era pesado. Max no sabía si debía hablar o seguir en silencio. La leona no le decía nada, no había gestos de amistad o comprensión. Ella estaba allí por una razón, y él aún no sabía cuál era. Después de beber, la leona se alejó del río y comenzó a caminar hacia el bosque, como si todo fuera parte de su rutina diaria. Max la siguió, cauteloso pero decidido. A pesar de su miedo, algo en él le decía que no debía dejarla ir. Algo en su corazón le decía que, aunque no entendiera por qué, necesitaba estar cerca de ella. La leona se detuvo después de un rato y miró a su alrededor. Estaban rodeados de árboles altos, de plantas que Max nunca había visto antes. La leona parecía estar buscando algo, observando el entorno con una concentración feroz. Max se quedó quieto, observando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos. Por un momento, deseó poder entenderla, poder saber lo que pensaba. Pero ella era un misterio, un enigma del que no podía despejarse. De repente, la leona se giró y se adentró más en el bosque. Max, sin pensarlo, la siguió. No sabía a dónde la llevaría, pero el miedo había desaparecido. La leona se había ganado su confianza, aunque él no podía explicar cómo. Por un momento, recordó su vida en las calles, cuando todo era oscuro, incierto, cuando la soledad lo consumía. Ahora, no sabía si había encontrado una oportunidad o si se estaba perdiendo aún más en la selva. Pero lo único que sabía era que no quería perderla. La leona era todo lo que tenía ahora. Mientras avanzaban entre los árboles, Max no podía evitar sentir una extraña mezcla de emociones. Estaba agradecido por lo que la leona había hecho por él, pero también sentía una creciente curiosidad por saber quién era ella realmente. ¿Por qué había luchado por un perro callejero como él? ¿Qué la había motivado? Estas preguntas flotaban en su mente, pero no tenía respuestas. Y tal vez, en ese momento, no importaba. El sol estaba en su punto más alto cuando la leona finalmente se detuvo. Miró hacia atrás, observando a Max como si esperara algo. El pequeño perro, agotado pero decidido, se acercó a ella. No dijo nada, solo la observó con una mirada que reflejaba su confusión, su gratitud, su desconcierto. La leona, con su mirada tranquila pero penetrante, pareció entenderlo. Con un movimiento suave de la cabeza, la leona continuó su camino, y Max la siguió, sin importar a dónde lo llevaría.
El paisaje que los rodeaba comenzaba a cambiar. El terreno era más rocoso, las plantas más escasas. La leona parecía conocer cada rincón de este lugar, como si todo fuera parte de su territorio. Max, por su parte, solo podía seguirla. Sabía que, aunque no entendiera completamente lo que estaba sucediendo, estaba aprendiendo a sobrevivir a su lado. Y por primera vez, se sentía parte de algo más grande que él mismo. La caminata continuó, y el cansancio comenzó a apoderarse de Max. Sus patas ya no podían seguir el mismo ritmo que antes, pero la leona no se detenía. Ella caminaba con la certeza de quien sabe exactamente lo que hace, con la mirada fija en su destino. Max, aunque agotado, no quería quedarse atrás. No podía permitir que ella lo dejara solo, no podía permitir que lo abandonara después de todo lo que había hecho por él. Así que siguió caminando, con pasos más lentos, pero con la misma determinación en su corazón. El día avanzaba, y la distancia entre ellos y el lugar donde Max había sido salvado aumentaba. No sabía qué futuro les depararía, ni qué desafíos tendrían que enfrentar juntos, pero algo en su interior le decía que, a pesar de todo, había encontrado su lugar. Por primera vez en su vida, Max sentía que había encontrado algo que valía la pena, no solo una compañera de viaje, sino una protectora, una leona que había luchado por él sin pedir nada a cambio. Y aunque no entendiera sus motivos, Max sabía que, al menos por ahora, no estaba solo. El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con colores vibrantes que parecían arder en el horizonte. La brisa nocturna comenzaba a refrescar el aire, pero Max no sentía el frío. Estaba demasiado concentrado en lo que estaba sucediendo. Había seguido a la leona durante horas, atravesando un terreno cada vez más árido y rocoso. El paisaje había cambiado, y con él, el ritmo de la caminata. Cada paso se sentía más difícil para Max, cuyos músculos se quejaban por el esfuerzo. Había estado corriendo, escapando, sobreviviendo durante tanto tiempo, que ahora, junto a la leona, sentía una extraña mezcla de agotamiento y esperanza. La leona, como siempre, caminaba con una gracia salvaje, sin esfuerzo, como si estuviera completamente adaptada a ese ambiente. Max no podía evitar mirarla. Se movía con la seguridad de quien tiene un destino claro, una misión. Mientras él luchaba por mantenerse a su ritmo, ella avanzaba sin detenerse, sin mirar atrás. A veces, parecía que lo había olvidado, pero Max sabía que, en algún lugar, ella también sentía una conexión, una extraña complicidad entre los dos. Lo había salvado de una muerte segura, y ahora, sin decir una sola palabra, lo guiaba a través de este mundo salvaje. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, la leona se detuvo. Max, agotado, apenas pudo mantenerse en pie, pero aún así, no quería separarse de ella. La leona giró hacia él, sus ojos profundos y enigmáticos observándolo con una intensidad que lo hizo sentir vulnerable, como si pudiera ver a través de él. Sin embargo, no hubo agresión, solo una calma inquietante. Max sintió que la leona esperaba algo, que había llegado a un punto crítico. Aunque no comprendía qué estaba sucediendo, sabía que no podía dar un paso atrás. La leona comenzó a caminar de nuevo, esta vez hacia un pequeño despeje en el bosque, donde la vegetación comenzaba a espesar aún más. La luz del atardecer apenas iluminaba el lugar, y Max se vio envuelto en sombras. La leona se acercó a un arbusto grande, y Max la siguió de cerca, sin poder evitar sentirse desconcertado por la rapidez con que todo sucedía. Cuando la leona llegó al arbusto, se detuvo y se giró hacia él. La mirada de la leona fue diferente, como si hubiera algo más en sus ojos, algo que Max nunca había visto en un animal salvaje, una necesidad, una urgencia. Por un momento, Max pensó que tal vez ella lo estaba conduciendo a un nuevo peligro, que todo había sido un juego, una trampa. Pero no podía darse el lujo de retroceder. Algo en su interior le decía que debía confiar en ella. Con un gruñido bajo, la leona se metió en el arbusto, desapareciendo de la vista de Max por un instante. Max, con cautela, se acercó más. Estaba a punto de llamar su atención cuando, de repente, escuchó un ruido extraño. Era un sonido débil, casi imperceptible, como si algo o alguien estuviera moviéndose entre las hojas. Max,
con los pelos de su cuerpo erizados por el miedo, retrocedió un paso. ¿Qué podía estar pasando? El mundo que había conocido era el de la calle, donde siempre había que estar alerta, donde cualquier ruido o movimiento podría significar peligro. Pero aquí, en el territorio de la leona, las reglas eran diferentes. A lo lejos, la leona apareció nuevamente, con un pequeño bulto en su boca. Max se acercó con cautela, sus ojos fijándose en lo que la leona había traído. En sus fauces, sostenía a un cachorro. Max parpadeó varias veces, incapaz de creer lo que veía. Era un cachorro salvaje, igual que él, pero mucho más pequeño y débil. La leona, al ver la sorpresa en los ojos de Max, dejó caer suavemente al cachorro sobre el suelo. El pequeño animal temblaba, apenas respiraba. Era evidente que estaba herido, y Max no entendía cómo la leona había llegado a salvarlo. Ella no era una madre, no era una protectora, sino un ser salvaje, una guerrera de la sabana. Sin embargo, ahora, al ver al cachorro, parecía haber algo más en su corazón. Algo que Max no lograba comprender. La leona se acuclilló junto al cachorro y comenzó a lamerlo con suavidad, como si tratara de cuidarlo, de darle calor. Max no podía apartar la mirada. El cachorro, con sus ojos vidriosos y su cuerpo tembloroso, intentaba reaccionar, pero sus fuerzas parecían escapársele. La leona, en un acto de pura compasión, colocó su cuerpo junto al de él, abrazándolo, protegiéndolo. Max se acercó con cautela, observando lo que sucedía, completamente asombrado. ¿Por qué lo hace?, pensó Max. Él había vivido rodeado de crueldad, donde los más fuertes se imponían y los débiles eran descartados. No había espacio para la compasión, ni para el sacrificio. Sin embargo, allí estaba la leona, demostrando un gesto de ternura, de cuidado, que Max nunca habría imaginado. La leona lo había salvado, y ahora, con la misma determinación, estaba intentando salvar a este cachorro vulnerable. Max, sin saber qué hacer, se sentó cerca, observando en silencio. Aunque el miedo todavía lo rondaba, sentía una conexión más profunda con la leona que antes. Ella no era solo una figura salvaje, un animal indomable. Había algo en ella que desafiaba su comprensión del mundo, algo que lo hacía sentirse más cercano a ella. Tal vez, pensó Max, la leona no era solo un animal, tal vez, como él, había conocido el dolor, la soledad y la lucha por sobrevivir. Y, al ver al cachorro, vio algo de sí misma, un reflejo de la vulnerabilidad y la necesidad de proteger lo que más importaba. El aire se volvió más pesado a medida que el sol comenzaba a desaparecer completamente, dejando que la oscuridad se apoderara del cielo. El silencio era absoluto, roto solo por los suaves susurros de la leona y el débil suspiro del cachorro. Max, observando, comprendió que algo había cambiado en él. Ya no era solo un perro callejero, un ser perdido en la vastedad de la vida. Ahora, al estar junto a la leona, sentía que había encontrado algo que nunca había tenido, un propósito, un sentido de pertenencia, algo por lo que valía la pena seguir adelante. El cachorro, finalmente, dejó de temblar, y sus ojos comenzaron a cerrarse lentamente. La leona, aún vigilante, no lo dejó solo. Max, con su corazón lleno de un sentimiento nuevo, comprendió que estaba presenciando algo único, algo que no podría describir con palabras. La leona no solo había salvado a un perro callejero, estaba ofreciendo su protección, su cuidado, a una nueva vida. Y Max, por primera vez, sintió que todo lo que había pasado hasta ese momento no había sido en vano. Tal vez, pensó, había algo más grande que la lucha por la supervivencia. Tal vez, en este vasto mundo salvaje, lo único que realmente importaba era la capacidad de cuidar a los demás. Max observó cómo la leona se quedó junto al cachorro, vigilante pero cariñosa. Ella no apartaba la vista de él, como si todo su ser estuviera dedicado a asegurarse de que ese pequeño ser frágil estuviera a salvo. El cachorro ya no temblaba tanto, y su respiración, aunque débil, parecía más tranquila. Max, aunque sentía un nudo en el estómago, no podía evitar sentirse conmovido por lo que veía. La leona, que había mostrado tal ferocidad en la batalla contra el león, ahora estaba completamente sumida en un acto de compasión. Max se quedó observando, preguntándose por qué la leona hacía todo esto.
Había salvado a un perro callejero como él, y ahora estaba cuidando a un cachorro que, al igual que él, parecía haber sufrido. Max pensó que tal vez, solo tal vez, ella veía algo en ese cachorro que le recordaba su propia lucha por sobrevivir. A lo largo de su vida, Max había aprendido que los animales, especialmente los más fuertes, no se tomaban el tiempo para ayudar a los débiles. En el mundo que él conocía, la supervivencia era una cuestión de fuerza, y los más débiles quedaban atrás. Pero la leona era diferente. Ella parecía tener una sensibilidad que Max nunca había presenciado en otro ser salvaje. La leona, con sus ojos fijos en el cachorro, lo lamió con ternura una vez más. Max, aunque al principio se sintió desconcertado, comenzó a comprender algo en ese momento. No se trataba solo de salvar vidas. Se trataba de un acto de amor, aunque fuera un amor salvaje, primitivo. La leona no pedía nada a cambio, y eso lo sorprendió aún más. Era la forma en que cuidaba al cachorro lo que realmente le estaba enseñando a Max. Un perro callejero como él, que siempre había sido rechazado y dejado atrás, ahora veía un ejemplo claro de lo que significaba ser más que un simple animal. Era ser un protector, un guardián, alguien dispuesto a arriesgar todo por otros. El aire, que hasta ese momento había sido tranquilo, comenzó a llenarse de una tensión palpable. Max, que siempre había confiado en sus instintos de supervivencia, sintió una leve presión en el pecho. Algo estaba por suceder. La leona, a pesar de su calma exterior, también estaba alerta. Max observó sus movimientos, notando cómo sus orejas se movían con rapidez, cómo su cuerpo se tensaba ligeramente. Algo no estaba bien. La sabana era un lugar lleno de sorpresas, y los peligros nunca desaparecían por completo. De repente, el sonido de hojas crujidas rompió el silencio de la noche. Max levantó la cabeza, sus ojos buscando en la oscuridad. La leona, que también había oído el ruido, se levantó con rapidez, con la postura de una guerrera que estaba lista para defender a su cachorro. Max, a su vez, se tensó, dispuesto a seguir sus movimientos. Algo se acercaba, algo peligroso. El pequeño cachorro, que aún estaba demasiado débil para moverse, se acurrucó más cerca de la leona, buscando protección. Max también intentó escabullirse entre los arbustos, su cuerpo cubriéndose con la oscuridad. No sabía que se acercaba, pero los peligros eran comunes en ese mundo salvaje. La leona, sin embargo, se quedó quieta, vigilando con calma. No mostró signos de miedo, pero Max podía ver que sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Ella estaba preparada para lo que fuera que viniera. De repente, algo emergió de entre los árboles. Max no podía ver bien qué era, pero los ojos de la leona se agrandaron por un momento. En un instante, comprendió que era otro depredador. Era un guepardo, ágil y rápido, que se acercaba con sigilo, con una mirada fija en el cachorro indefenso. Max sintió una ola de pavor recorrer su cuerpo. El guepardo, con sus músculos tensos, era un cazador formidable, y en ese estado de vulnerabilidad, el cachorro no tenía ninguna oportunidad. La leona reaccionó sin dudar. Con un rugido que resonó en todo el campo, se lanzó al ataque. Max, paralizado por el miedo y la sorpresa, observó cómo la leona se enfrentaba al guepardo con una velocidad impresionante. La lucha comenzó en un parpadeo, las garras de la leona se clavaron en la tierra, y el guepardo, asustado por la feroz respuesta, retrocedió por un segundo. Pero el guepardo no estaba dispuesto a huir. Con un brinco rápido, atacó a la leona, sus garras rasgando el aire. Max se quedó mirando, completamente inmóvil, mientras la leona y el guepardo luchaban frente a él. El sonido de los golpes, los rugidos, y el crujir de las ramas llenaban el aire. Max, sintiendo que el miedo se apoderaba de su pecho, miró al cachorro. Si algo le sucedía a la leona, él tendría que protegerlo. Pero, a pesar de su miedo, algo en su interior le decía que la leona no lo dejaría solo. Ella había arriesgado su vida por él, y ahora era el momento de devolverle el favor. La lucha entre el guepardo y la leona continuó con una intensidad brutal. Max observó, sin poder hacer nada, cómo las dos criaturas se enfrentaban. La leona, herida pero aún feroz, utilizaba cada gramo de su fuerza para mantener al guepardo alejado.
Sus garras se estrellaban contra su atacante, y el guepardo, ágil como un relámpago, intentaba esquivarla y atacar en puntos vulnerables. Fue una danza peligrosa, un enfrentamiento entre la fuerza bruta y la agilidad mortal. Max, al ver la intensidad de la pelea, sintió un impulso que nunca había tenido antes. No podía quedarse atrás. Aunque no tenía la fuerza de la leona ni la rapidez del guepardo, tenía algo que ambos no poseían: su astucia, su habilidad para moverse sin ser visto. Miró al cachorro una vez más, y, sintiendo que el tiempo apremiaba, se lanzó hacia el guepardo. No sabía qué haría, pero su instinto de supervivencia lo había llevado a actuar. Corrió hacia él, con toda la velocidad que sus patas le permitían, y cuando estuvo cerca, saltó sobre el guepardo, mordiéndolo en la parte trasera. El guepardo, sorprendido por el ataque inesperado, dio un salto hacia atrás, girando hacia Max con una expresión de furia. La leona, aprovechando la distracción, lo atacó con furia renovada. En un último esfuerzo, la leona logró sujetar al guepardo por el cuello, inmovilizándolo. Con un rugido final, el guepardo intentó liberarse, pero la leona, con una fuerza imparable, terminó con la amenaza. Max, jadeando por la tensión, se apartó del guepardo derrotado, mientras la leona lo observaba con una mezcla de admiración y respeto. A pesar de su pequeño tamaño y su inexperiencia, Max había hecho lo imposible. Había arriesgado su vida para ayudarla a defender al cachorro. La leona, aún respirando pesadamente, miró a Max y, por primera vez, le dio una ligera inclinación de cabeza. Era un gesto pequeño, pero para Max, significaba más que cualquier palabra. El peligro había pasado, y la leona, con el guepardo derrotado, volvió a su posición junto al cachorro. Max, aún atónito por lo que había sucedido, se acercó con cautela. No podía evitar sentirse más cerca de ella, como si algo en su relación hubiera cambiado para siempre. Ella lo había salvado, y ahora, en el momento más crucial, Max también había jugado su parte. Aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, Max sabía que, de alguna manera, había encontrado algo mucho más grande que él mismo. Había encontrado un propósito, una razón para seguir adelante. La noche había caído completamente sobre la sabana. El cielo, ya cubierto de estrellas, parecía más cercano que nunca, como si la vastedad del universo estuviera observando cada movimiento que ocurría en la Tierra. Max, aunque agotado por todo lo que había vivido, se mantenía vigilante, siempre atento a cualquier sonido, cualquier señal de peligro. La leona, por su parte, no había mostrado signos de fatiga. Después de la pelea con el guepardo, su postura seguía siendo imponente, y su mirada nunca se apartaba del cachorro que ahora descansaba a su lado. Max sentía que algo había cambiado en ella, que la batalla no solo había sido una prueba de su fuerza, sino también de su capacidad para proteger. Los primeros momentos después de la pelea fueron de silencio. El sonido del viento, moviendo las hojas de los árboles cercanos, llenaba el aire. Pero había algo más, algo que Max no podía identificar, una calma profunda que se había instalado en el ambiente. El cachorro seguía dormido, aunque su respiración ya no era tan irregular. Max observó a la leona mientras ella lo cuidaba, sus ojos tranquilos, pero llenos de una vigilancia constante. Parecía que su trabajo nunca terminaba. Cada movimiento que hacía estaba destinado a garantizar que el pequeño cachorro estuviera a salvo, incluso después de la lucha brutal. Max no podía dejar de preguntarse por qué la leona lo había salvado, porque ahora se estaba encargando de otro ser vulnerable. En su mundo, los perros callejeros como él no recibían cuidados ni protección. Siempre tenía que luchar por su propia supervivencia. Sin embargo, la leona, un ser salvaje, con una naturaleza completamente diferente a la suya, parecía tener una razón distinta para todo lo que hacía. ¿Acaso veía algo en él? ¿O tal vez en el cachorro? Max no lo entendía completamente, pero en su corazón había algo que le decía que no debía hacer preguntas. Lo que había sucedido había sido una muestra de fuerza, pero también de algo mucho más grande, una conexión, un vínculo que, por alguna razón, había nacido entre ellos. La leona finalmente se tumbó cerca del cachorro, pero su mirada nunca se apartó de los alrededores. Max, sintiéndose más tranquilo, también se tumbó, descansando cerca de ellos. A pesar de la incertidumbre que aún lo acompañaba,
Por primera vez en mucho tiempo, se permitió relajarse un poco. La cercanía de la leona, su presencia protectora, lo hacía sentir menos vulnerable. Sabía que, en este momento, la lucha por la supervivencia no era la prioridad. Había algo más grande que la lucha, la protección, la lealtad. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el olor a tierra y a hierba fresca. Max, aunque exhausto, no podía dormir. Sus pensamientos lo mantenían alerta. Pensaba en su vida antes de este encuentro. En las calles, solo, sin un propósito, solo movido por la necesidad de encontrar comida y refugio. Ahora, estaba allí, junto a una leona, con un cachorro que, al igual que él, necesitaba protección. ¿Era posible que hubiera encontrado algo más allá de la lucha diaria por sobrevivir? La leona, como si pudiera leer sus pensamientos, se levantó lentamente. Max la observó con atención, sabiendo que no era el momento para dormir, que algo importante estaba por suceder. La leona caminó hacia la oscuridad, alejándose un poco del grupo, sus pasos firmes y decididos. Max se levantó y la siguió, sin saber exactamente por qué, pero sintiendo que debía hacerlo. La leona se detuvo al llegar a un pequeño claro, donde la luz de las estrellas iluminaba el lugar. Allí, se quedó quieta, mirando el horizonte, como si estuviera esperando algo. Max, acercándose con cautela, se detuvo a su lado. La leona no lo miró, pero pudo sentir su presencia, la fuerza de su energía. Max no entendía qué estaba sucediendo, pero algo en el aire le decía que este momento era importante. El cachorro, ahora descansando bajo los árboles, ya no representaba el peligro inmediato. El guepardo había sido derrotado, pero había algo más, algo que Max no lograba descifrar. ¿Qué quería la leona? ¿Qué significaba para ella todo esto? La leona se giró lentamente y lo miró. Sus ojos, siempre tan penetrantes, ahora parecían menos duros, más suaves, como si hubiera algo en su interior que Max aún no había descubierto. Sin palabras, la leona comenzó a caminar de regreso al claro donde descansaba el cachorro. Max, aún sin comprender del todo, la siguió. Cuando llegaron, la leona se agachó junto al cachorro, lamiéndolo suavemente, como si le estuviera asegurando que todo estaba bien. Max se acercó, pero esta vez, en lugar de observar desde lejos, se sentó a su lado. La leona levantó la cabeza y lo miró. Max vio algo en sus ojos, una chispa de comprensión, como si ella finalmente estuviera transmitiéndole un mensaje. No era algo que pudiera entender con palabras, pero sí lo comprendió con su corazón. Había algo en su comportamiento, en su instinto, que estaba guiándola a protegerlo, a cuidarlo. Max había sido testigo de su fortaleza, pero también de su vulnerabilidad. La leona no solo era una máquina de cazar, una reina de la sabana. Había algo más en ella, algo que conectaba a todos los seres que se cruzaban en su camino, algo que Max podía llegar a comprender. El silencio era absoluto. Max y la leona compartían ese espacio, sin necesidad de hablar, sin necesidad de explicar nada. Max no era solo un perro callejero. Había cambiado, había crecido. Y la leona, al estar junto a él, le había mostrado lo que significaba ser parte de algo más grande. Aunque los instintos de supervivencia seguían estando presentes, ahora había algo más allá del hambre y el miedo, una sensación de propósito, de ser necesario, de ser parte de una familia, aunque fuera de una forma extraña. A medida que las horas pasaban, la leona se tumbó junto al cachorro, descansando. Max, también cansado, se acomodó cerca de ellos, mirando al cielo estrellado. El sonido de la sabana, los insectos y los animales nocturnos, le recordaban el vasto mundo que los rodeaba. Pero en ese momento, en ese pequeño claro, Max sentía que había encontrado algo que nunca había tenido, un hogar. Un lugar donde podía estar seguro, aunque fuera por esta noche. Un lugar donde, por fin, podía dejar de correr. El amanecer no tardó en llegar, y Max despertó con la primera luz del día, sintiendo la calidez del sol sobre su cuerpo. Miró a su alrededor, y vio a la leona, aún vigilante, cuidando al cachorro. Max sonrió ligeramente, agradecido, aunque sin palabras. Sabía que la vida no era fácil, que el peligro acechaba en cada rincón de la sabana.
Pero por primera vez, Max no estaba solo. Y eso, para él, significaba todo. El sol se alzaba lentamente sobre la sabana, tiñendo de oro los paisajes abiertos. El aire estaba fresco por la mañana, pero la calidez comenzaba a instalarse a medida que el día avanzaba. Max se despertó, estirándose de forma torpe, sus músculos aún adoloridos por la tensión de la noche anterior. Miró a su alrededor, buscando a la leona y al cachorro. Allí estaban, como siempre, cerca el uno del otro, uniendo sus cuerpos en un lazo de protección y cuidado. La leona, tan firme como siempre, se mantenía alerta, pero su mirada era más tranquila, más serena que la noche anterior. Parecía que, por fin, la paz había llegado, aunque Max sabía que la tranquilidad no duraría mucho en un lugar tan peligroso como la sabana. El cachorro seguía descansando cerca de la leona, más fuerte que antes, aunque todavía débil. Max observaba cómo ella, sin prisa, se levantaba y se acercaba al pequeño animal, lamiéndolo suavemente para asegurarse de que estuviera bien. Cada gesto de la leona era una mezcla de fuerza y ternura, algo que Max nunca había visto en su vida. En las calles, él había aprendido a desconfiar de todos, incluso de aquellos que podían parecer amables. Pero la leona, con su mirada intensa y su actitud protectora, le había mostrado un lado diferente de la vida salvaje, uno en el que la protección no solo existía entre los más fuertes, sino que se extendía hacia aquellos que más lo necesitaban. Max se acercó lentamente, sin hacer ruido, observando la escena. Él también había pasado por momentos difíciles en su vida, momentos en los que se había sentido completamente solo, vulnerable. Pero ver la leona cuidar de ese cachorro, tan inocente y frágil, le dio una nueva perspectiva. Tal vez no todo en la vida tenía que ver con la lucha y la supervivencia. Tal vez, en algún rincón del corazón de todos los seres, existía un impulso natural de proteger, de cuidar, incluso a aquellos que no podían devolver nada a cambio. Con un suspiro, Max se tumbó sobre la hierba, sus ojos nunca dejando a la leona y al cachorro. Sabía que debía estar alerta, que la sabana no era un lugar para descansar por completo. Sin embargo, el cansancio lo estaba venciendo, y por un momento se permitió cerrar los ojos, disfrutando de la paz que la leona había creado a su alrededor. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de la tierra, el de las plantas frescas y el de la vida que se movía a su alrededor. No se sentía tan pequeño en ese momento, no se sentía tan solo. El silencio reinó durante un largo rato, roto solo por el canto de los pájaros que comenzaban a despertar. Sin embargo, Max sabía que la paz era temporal. La sabana no perdona, y aunque la leona era fuerte, los peligros siempre acechaban. Miró hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba perfectamente claro. No había nubes en el cielo, solo una vastedad infinita que se extendía hasta donde sus ojos podían ver. La inmensidad del paisaje le daba una sensación de pequeñez, pero también de conexión, de ser parte de algo mucho más grande. A lo lejos, el sonido de un animal se hacía cada vez más cercano. Max alzó las orejas, con los sentidos alerta. La leona, que también había percibido el cambio en el aire, se levantó lentamente, mirando hacia el sonido que provenía de la distancia. Max, sin pensarlo, se acercó a ella, observando su comportamiento. La leona, aunque aún calma, se posicionó de manera estratégica, su mirada fija en el horizonte, calculando el peligro que podría estar acercándose. Max, con su instinto agudizado por los años de supervivencia en las calles, comenzó a sentir una creciente tensión en el aire. Algo no estaba bien. Aunque el sol iluminaba el paisaje, había algo en la atmósfera que le hacía sentir inquietud. La leona, ahora más erguida, dio un paso adelante, su cuerpo se tensó. Los ojos de Max siguieron cada movimiento de la leona. No era solo su instinto de caza lo que lo hacía moverse con tanta precisión, sino una sabiduría profunda que él no comprendía completamente. En ese momento, Max escuchó el sonido claro de pisadas. Pero no eran pisadas de cualquier animal. Eran pesadas, profundas, como las de una criatura de gran tamaño. El corazón de Max comenzó a latir más rápido. No podía ver con claridad, pero sabía que algo estaba allí, acercándose rápidamente. Miró a la leona, que lo observaba de reojo. Sus ojos reflejaban una mezcla de confianza y tensión. El cachorro,
que hasta entonces había estado tranquilo, ahora se movió nerviosamente, sintiendo la misma presión en el aire. Max se adelantó, dando un paso hacia la leona. Aunque no era un animal fuerte, ni grande como los depredadores que habitaban la sabana, había algo en el que le daba la fuerza para mantenerse cerca de la leona, algo que lo impulsaba a no dejarla sola. Sabía que, si algo sucedía, tendría que proteger al cachorro. No podía dejar que el pequeño sufriera. La leona, con un movimiento rápido y certero, se adelantó, llevándose al cachorro entre sus patas delanteras. Max, siguiendo sus pasos, se posicionó junto a ella, mirando hacia la dirección de los ruidos. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor de algo grande, algo peligroso. Max, que ya había experimentado la hostilidad de los seres más poderosos de la sabana, no tardó en reconocer el olor. Era un león, un macho dominante, que seguramente había sentido la presencia de la leona y quería reclamar su territorio. La tensión aumentó en el aire. Max se preparó para lo peor. Aunque la leona había sido su salvadora, no podía evitar sentir un miedo profundo ante la posibilidad de que no pudieran enfrentarse a esta nueva amenaza. La leona, sin embargo, no mostró señales de vacilar. Se mantenía firme, su cuerpo erguido, su mirada fija en el horizonte. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que no podía dejar que ese león se acercara al cachorro. Max, con el corazón acelerado, permaneció cerca de la leona. No podía hacer mucho, pero su instinto le decía que debía estar listo para cualquier cosa. La sabana estaba llena de peligros, y cada momento era una nueva batalla por la supervivencia. Pero esta vez, no sería solo un enfrentamiento físico. Era una lucha por proteger lo que era vulnerable, por salvar la vida de aquel que ya había sido salvado. El león apareció de repente, como una sombra gigantesca en el horizonte. Se acercaba a una velocidad sorprendente, con sus ojos fijos en la leona. Max, sintiendo la presión del momento, se acercó aún más a la leona, preparado para cualquier cosa. Pero algo en ella, algo en su postura, le daba esperanza. Sabía que la leona lucharía, como siempre lo había hecho, por proteger a su manada. La sabana estaba llena de vida, pero también de muerte, y Max sabía que esta batalla sería una de las más difíciles. Sin embargo, algo en su interior, algo que nunca había experimentado antes, le decía que la leona no perdería. Ella no era solo una salvadora, sino una guerrera. Y él, aunque pequeño y frágil, no se rendiría. El aire estaba denso, cargado de una tensión palpable que parecía envolverse alrededor de Max y la leona. El sol había alcanzado su punto más alto, bañando la sabana con una luz cálida y cegadora. Sin embargo, la presencia del león dominante, que se acercaba rápidamente, oscurecía el ambiente, anulando cualquier sensación de paz que pudiera haber quedado. El rugido de la bestia resonó a lo lejos, vibrando en el suelo, y Max sintió como su corazón latía con fuerza, como si fuera a salirse de su pecho. No había espacio para el miedo, solo para la supervivencia. Sabía que no podía huir, no podía dejar a la leona ni al cachorro. La lucha era inevitable. La leona, con su cuerpo erguido y su mirada fija en el león, se preparó para lo que estaba por venir. Max, aunque no comprendía completamente las leyes del territorio en la sabana, sabía que este enfrentamiento era una cuestión de dominio, de poder, de proteger lo que era suyo. El león, con su melena dorada ondeando al viento, avanzaba con pasos firmes, su mirada llena de arrogancia, como si estuviera seguro de que todo lo que encontraba en su camino le pertenecía. Pero la leona no era cualquier criatura, ella no estaba dispuesta a ceder sin luchar. Max, con el corazón acelerado, observó cómo la leona se adelantaba un paso, su cuerpo cargado de energía, lista para el combate. Aunque no podía igualar la fuerza de un león, su agilidad, su instinto, eran sus armas. Sabía que debía permanecer cerca, no solo para proteger al cachorro, sino para apoyar a la leona en lo que fuera necesario. Aunque la diferencia de tamaño entre ellos era abismal, algo en la leona le transmitía seguridad. Ella había luchado antes, había sobrevivido a muchas batallas, y aunque Max no podía entender todo lo que estaba sucediendo, confiaba en ella. El león, al darse cuenta de que la leona no retrocedería, lanzó un rugido ensordecedor, que hizo que el aire vibrara. Sus ojos, fijos en ella,
mostraban una mezcla de desafío y desdén. No era una lucha común, era un enfrentamiento por el poder, por el control de la sabana. La leona respondió con un rugido igualmente feroz, su cuerpo tensándose antes de lanzarse hacia adelante con una velocidad impresionante. La batalla comenzó. Max, sintiendo la adrenalina correr por sus venas, se mantuvo a un lado, observando cada movimiento de ambos animales. El león, con su gran tamaño, intentó imponer su fuerza, atacando a la leona con una serie de zarpazos rápidos y feroces. La leona esquivó cada uno de los golpes con una agilidad que Max no había imaginado. Ella se movía con la gracia de una sombra, siempre un paso adelante, siempre evitando el impacto fatal. Pero el león no se detuvo. Cada vez que fallaba, parecía más furioso, más decidido a derrotar a la leona. Max observó con los ojos muy abiertos, consciente de la rapidez con la que todo sucedía. El león era imponente, pero la leona era más rápida, más astuta. En un momento, ella saltó hacia un lado, esquivando otro golpe brutal, y al instante siguiente, se lanzó contra la espalda del león, hundiendo sus garras en su melena. El león rugió de dolor, pero no cedió. Giró rápidamente, intentó abalanzarse sobre la leona, pero ella ya había dado un paso atrás, preparándose para el siguiente movimiento. Cada ataque, cada movimiento de ambos animales era una danza mortal, un combate que definiría quién se quedaría con el control. Max, por un momento, sintió que la batalla se estaba alargando demasiado. El león parecía no ceder, y la leona, a pesar de su agilidad, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Sus respiraciones eran más pesadas, sus movimientos menos fluidos. El cachorro, que se había mantenido cerca de la leona todo el tiempo, comenzó a moverse nerviosamente, como si sintiera el peligro que se cernía sobre ellos. Max, preocupado por la seguridad del pequeño, se acercó un poco más, sin apartar los ojos de la batalla. Sabía que no podía hacer mucho, pero algo en su interior le decía que debía estar cerca, que debía ayudar en lo que pudiera. La leona, en un momento de distracción del león, dio un salto hacia su cuello, sujetándolo con sus poderosas mandíbulas. El león rugió de dolor, pero la leona no soltó. Fue un golpe certero, un intento desesperado por acabar con el enfrentamiento. Sin embargo, el león, furioso, intentó sacudirse de su agarre. En su último esfuerzo, dio un fuerte empujón hacia atrás, arrojando a la leona a unos metros de distancia. El león, cubierto de tierra y con el cuerpo lleno de cicatrices, giró hacia ella, dispuesto a finalizar la pelea. Max sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que la leona no podía sostener esa lucha por mucho más tiempo. El león, con su superioridad física, estaba a punto de ganar. Max, viendo la situación desesperada, dio un paso adelante. Aunque sus piernas temblaban, aunque su instinto le decía que debía alejarse, no podía dejar que todo terminara así. No podía permitir que la leona perdiera. Ella le había salvado la vida, y ahora era su turno de ayudarla. Con una rapidez inesperada, Max corrió hacia el león. No sabía qué haría, solo sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. En el último momento, antes de que el león pudiera atacar de nuevo a la leona, Max saltó hacia su costado, mordiendo con todas sus fuerzas la pata trasera del león. El león, sorprendido por el ataque, se tambaleó, pero no dejó de atacar. Max, aunque pequeño en comparación con el gran depredador, no retrocedió. Su mordisco, aunque no era fatal, distrajo al león lo suficiente para que la leona pudiera levantarse y recuperarse. La leona, respirando pesadamente, aprovechó la oportunidad. En un movimiento rápido, se lanzó de nuevo al ataque, esta vez con la determinación de acabar la pelea. Usó toda su fuerza para saltar sobre el león y, con un rugido de guerra, hundió sus garras en su cuello, presionando con fuerza. El león intentó defenderse, pero el agarre de la leona era firme, y con un esfuerzo final, logró asestar el golpe definitivo. El león cayó al suelo, su cuerpo debilitado por la fuerza y la resistencia de la leona. La batalla había terminado. Max, jadeando, se retiró rápidamente, alejándose de la escena. Aunque había ayudado a distraer al león, no podía evitar sentir una mezcla de cansancio y alivio al ver que la leona había ganado. Se acercó al cachorro,
que ahora estaba más tranquilo, pero todavía asustado. La leona, herida pero victoriosa, se acercó al pequeño, lamiéndolo suavemente para asegurarse de que estuviera bien. Max se acercó también, sabiendo que la batalla había terminado, pero que aún quedaba mucho por hacer. La sabana volvió a sumirse en el silencio. La leona, aunque exhausta, se levantó y caminó hacia Max, quien, con su cuerpo tembloroso, la observaba con admiración. Ella había ganado. Ella había defendido su territorio, y había protegido al cachorro. Max, aunque pequeño e insignificante en comparación con ella, se sintió parte de algo más grande, algo que lo había cambiado para siempre. Había sido testigo de una batalla que no solo era física, sino también emocional. Y aunque la paz había vuelto a la sabana, Max sabía que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. La batalla había terminado, pero el silencio que siguió fue más pesado que cualquier rugido. La leona, aunque victoriosa, estaba herida. Sus pasos eran lentos y cautelosos, como si cada movimiento le costara más de lo que estaba dispuesta a admitir. Max observó desde su posición, preocupado por la situación de la leona. Había luchado con una ferocidad y una tenacidad que él no había imaginado, pero ahora, después de todo, la tensión del combate parecía haberse cobrado su precio. El cachorro, aunque asustado por todo lo que había ocurrido, ahora se acercaba con cautela hacia la leona. Su instinto lo empujaba a buscar protección, a encontrar consuelo en la figura que lo había salvado. La leona, a pesar de su agotamiento, se inclinó hacia él, lamiéndolo con suavidad, asegurándose de que estuviera bien. A pesar de sus heridas y la fatiga, su instinto maternal seguía intacto. Max, viendo la escena, no pudo evitar sentirse emocionado. Había sido testigo de una fuerza primitiva, pero también de una bondad indescriptible. La leona había luchado por todos, por ella misma, por el cachorro y por él, aunque él no entendiera del todo el motivo. Se acercó a ellos lentamente, sin hacer ruido. El cachorro levantó la cabeza al sentirlo cerca, pero no mostró miedo. Sabía, instintivamente, que no había peligro en él. Max observó la leona, quien levantó la mirada hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que lo hizo sentir pequeño, vulnerable, pero también protegido. Sin palabras, ella lo aceptaba. Sin palabras, él comprendía que formaba parte de algo más grande. Algo más allá de su propia supervivencia. La sabana, que antes había sido un campo de lucha, ahora parecía más tranquila. El león había sido derrotado, pero en su lugar, había surgido una nueva relación, un lazo formado por el instinto y la necesidad de proteger. La leona, con sus heridas visibles pero su espíritu intacto, se levantó con dificultad, su cuerpo balanceándose levemente. Max, preocupado, dio un paso hacia ella, pero la leona levantó la cabeza en señal de que no necesitaba ayuda. Ella sabía lo que hacía. Sabía cómo sobrevivir. No era una criatura débil. La paz era frágil, pero la leona tenía la capacidad de crearla. Max lo sabía. La sabana seguía siendo peligrosa, pero ahora, a su lado, no se sentía tan vulnerable. Aunque la leona era un ser salvaje, había en ella una fuerza que trascendía la violencia y la supervivencia. Max había aprendido a confiar en ella, a ver más allá de su apariencia feroz. Ahora entendía que su lucha no era solo por poder o territorio, sino por algo mucho más profundo, la protección, el vínculo que unía a todas las criaturas de la sabana, en especial a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. El cachorro, aún nervioso, se acercó a la leona, buscando consuelo en su presencia. Max, viendo esta imagen, comprendió lo que la leona había hecho por él. Ella había arriesgado su vida para salvar a un ser débil, a un cachorro vulnerable que, de no ser por ella, probablemente habría muerto. Ahora, el cachorro se acurrucaba cerca de la leona, buscando calor y seguridad en su cuerpo. Max observó esta escena con asombro. Era algo que nunca había visto antes. Una conexión tan profunda, tan pura, entre dos seres tan diferentes, pero tan necesitados el uno del otro. El viento soplaba suavemente, acariciando el cuerpo de Max, y las hojas de los árboles susurraban una canción que parecía tranquilizar la sabana. Sin embargo, Max sabía que la calma era efímera. El mundo seguía girando,
y los peligros seguían acechando en las sombras. La sabana no perdonaba. Y aunque la leona había ganado, el precio que había pagado era alto. Las heridas de la batalla, aunque visibles, no eran tan importantes como el sacrificio que ella había hecho por los demás. Max lo entendió en ese instante. En la sabana, sobrevivir no era suficiente. Había que dar algo más, y la leona lo había dado todo. Se sentó junto a ellos, observando el horizonte. La leona, aunque cansada, se quedó vigilante. Era su naturaleza. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos. La luz dorada del atardecer caía sobre la sabana, creando una atmósfera serena, casi mística. El cachorro, finalmente relajado, comenzó a cerrar los ojos, acurrucándose más cerca de la leona. Max observaba, preguntándose qué sería de ellos al amanecer. Aunque el peligro había pasado por esa noche, el mundo salvaje era implacable. Y la leona sabía que la calma era solo temporal. Pero algo había cambiado. Max ya no se sentía solo. No era un perro callejero más, perdido en un mundo que no lo comprendía. Había encontrado un propósito, aunque pequeño, aunque modesto. Había sido parte de algo más grande, algo que iba más allá de la supervivencia. La leona lo había aceptado, y por primera vez en su vida, Max se dio cuenta de que no estaba completamente a la deriva. Había un vínculo, algo real, algo profundo, que lo unía a ella, al cachorro, y a la sabana misma. A medida que la oscuridad se instalaba por completo, el sonido de la noche comenzó a llenar el aire. Los animales nocturnos despertaban, y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo. Max, aunque aún alerta, se permitió relajarse por un momento. No sabía qué depararía el futuro, ni cuánto tiempo duraría esa paz, pero sabía que, por primera vez, no estaba solo. Y eso, por alguna razón, lo hacía sentir más fuerte. El tiempo pasó lentamente, y aunque la sabana seguía siendo peligrosa, había algo que Max había aprendido, que la lucha no siempre era sobre la fuerza, sino sobre la protección, el sacrificio y, sobre todo, el amor incondicional que un ser puede brindar a otro. Había encontrado su lugar, aunque no estuviera completamente seguro de qué sería de él al día siguiente. Pero por ahora, estaba allí, junto a la leona, junto al cachorro, compartiendo ese pequeño rincón de paz en un mundo lleno de incertidumbre. La mañana llegó despacio, como siempre en la sabana. El aire fresco de la madrugada se despejaba lentamente, y con el sol elevándose, la tierra parecía despertar de un sueño profundo. Max, aunque todavía fatigado, se despertó con los primeros rayos de luz. Estiró sus patas, notando cómo los músculos tensos comenzaban a relajarse. La batalla de la noche anterior había sido un recordatorio de la implacable naturaleza de la sabana, pero también había sido un recordatorio de la fuerza que podía surgir de la unidad, del sacrificio y del instinto. El cachorro, que había estado durmiendo a su lado, comenzó a moverse inquieto. El día había comenzado, y aunque todo parecía en calma, Max sabía que el peligro nunca desaparecía por completo. La leona, que había permanecido en guardia durante toda la noche, se levantó lentamente. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero su espíritu, tan feroz como siempre, no se había roto. Se sacudió, como para quitarse el cansancio, y luego caminó con decisión hacia el cachorro, que ya se había levantado, buscando consuelo en ella. Max observó con admiración la forma en que la leona se movía, como cada paso estaba lleno de poder y seguridad. A pesar de las cicatrices que marcaban su cuerpo, ella no parecía derrotada. Al contrario, parecía más fuerte que nunca, más decidida a seguir adelante. Max se acercó a ella, aunque con cautela, y vio cómo la leona lamía al cachorro, acariciándolo con suavidad, asegurándose de que estuviera bien. El cachorro, aunque aún vulnerable, parecía más tranquilo. Había encontrado algo en la leona que no solo lo protegía, sino que también lo cuidaba con una ternura que Max nunca había visto en su vida. La sabana, tan vasta y desolada, parecía ahora ser un lugar distinto para Max. Ya no estaba solo. Ya no era solo un perro callejero sin rumbo, sin propósito. Había encontrado una familia, aunque fuera una formada de una leona y un cachorro. Esa familia era pequeña,
pero lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que les esperaba. Aunque Max no sabía lo que el futuro les depararía, entendía que, en ese momento, todo lo que importaba era estar juntos, mantenerse unidos. El sol seguía ascendiendo en el cielo, y con cada minuto que pasaba, el calor comenzaba a intensificarse. La leona, aún vigilante, se acercó a Max y le dio una mirada significativa. Él, sintiendo la presión de la situación, se adelantó un poco, mirando hacia el horizonte. Sabía que el mundo salvaje nunca dejaba de ser peligroso. Pero, por primera vez, no le parecía tan abrumador. El miedo, que siempre había sido su compañero, ya no dominaba sus pensamientos. La leona le había enseñado a luchar, a resistir, a dar lo mejor de uno mismo, incluso cuando todo parecía perdido. Max dio un paso adelante y comenzó a caminar con la leona y el cachorro. Juntos, comenzaron su camino a través de la sabana, no como tres seres separados, sino como una unidad, como una familia que había pasado por pruebas y dificultades, pero que aún estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. La leona lideraba, su cuerpo imponente y majestuoso avanzando con seguridad, mientras Max y el cachorro la seguían con pasos cautelosos, pero confiados. A medida que avanzaban, la sabana parecía abrirse ante ellos, revelando paisajes que Max nunca había visto antes. Colinas lejanas, árboles dispersos, y más allá, las montañas, como gigantes que vigilaban el mundo. Cada paso que daban los acercaba más a lo desconocido, pero Max ya no sentía el temor que antes había sido su constante compañero. Ahora sentía una fuerza interna que lo empujaba a seguir adelante, a descubrir lo que el futuro le depararía. El camino no fue fácil. La sabana, aunque hermosa, estaba llena de desafíos. Durante el día, el calor del sol era abrasador, y Max sentía que sus patas se hundían en la tierra caliente. Sin embargo, no se detuvieron. La leona, siempre alerta, guiaba con determinación, mientras Max y el cachorro luchaban por seguir el ritmo. A veces, el cachorro tropezaba, y Max se detenía para asegurarse de que pudiera mantenerse al día. La leona, observando desde un paso más adelante, volvía la cabeza y les ofrecía una mirada que transmitía confianza, como si supiera que todo saldría bien. En el camino, no solo los desafíos del terreno ponían a prueba su resistencia. También se enfrentaron a animales que, por naturaleza, representaban un peligro. En una ocasión, una manada de hienas se cruzó en su camino. Los ojos de Max se agrandaron al verlas, pero la leona no vaciló. Con una mirada feroz y un rugido bajo, las hienas se retiraron rápidamente, sabiendo que no valía la pena enfrentarse a un depredador tan formidable. Max, aunque aliviado, no pudo evitar sentir respeto por la leona. Ella no solo era su protectora, sino también su guía en este mundo salvaje. El día comenzó a declinar, y la leona, reconociendo que debían descansar, se detuvo en un pequeño claro cerca de un arroyo. El agua fluía suavemente, el sonido era relajante, y el lugar parecía ser un refugio temporal en medio de la vastedad de la sabana. La leona se tumbó, observando cuidadosamente a su alrededor mientras Max y el cachorro se acercaban al agua. El cachorro, después de un largo día de caminata, se acercó al arroyo y comenzó a beber, mientras Max se tumba cerca de la leona. La leona, ahora más relajada, cerró los ojos por un momento, permitiéndose descansar. Max, aunque aún atento, también se permitió cerrar los ojos, sintiendo la paz que lo rodeaba. No importaba lo que sucediera al día siguiente. Por primera vez en su vida, sentía que no estaba solo. Estaba con la leona, con el cachorro, y juntos habían sobrevivido a lo peor. Ahora, el mundo salvaje no parecía tan aterrador. Podía enfrentarse a cualquier cosa, porque sabía que no lo haría solo. La noche se instaló lentamente, y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo. El sonido de los insectos nocturnos llenaba el aire, y Max, recostado cerca de la leona, observó el cielo estrellado. La sabana era su hogar ahora, y aunque era un lugar peligroso, también era un lugar donde había encontrado algo que nunca pensó que encontraría: pertenencia. Al final, Max comprendió que la lucha no era solo por sobrevivir, sino por encontrar un propósito, por proteger lo que era importante, por ser parte de algo más grande que uno mismo. La leona le había mostrado eso.
Y aunque el camino por delante seguiría siendo incierto, Max sabía que, mientras estuvieran juntos, nada podría separarlos. La sabana seguía siendo implacable, pero ahora, en ese pequeño rincón de paz, Max había encontrado su lugar. Había encontrado a su familia. Fin.